Hola, buenos días, tardes, noches o en el momento en el cual se encuentren viendo este video. Bueno, pues principalmente el día de hoy vamos a presentar lo que viene siendo un programita en lenguaje C++, el programita del lenguaje C++, el cual nos solicita la simulación de un robo de tanto de esferas y tanto la simulación del escondite de objetos como lo puede ser cuernos de archivo clasificados. Bueno, pues principalmente lo que hice aquí fue primero que nada, a diferencia de otros ejercicios en los cuales ya he trabajado, a diferencia de otros ejercicios, primero que nada, decidí utilizar la librería Vector, por lo mismo de que con la librería Vector encontré una forma un poco viable de utilizar objetos o ¿cómo se llama? O algunos elementos de como lo puede ser un vector, pero con tipo de dato string. Es decir, no sé si recordemos que con las pilas anteriormente simplemente se podían, bueno, podíamos usar datos de tipo float, de tipo char, sí, de tipo char también, pero creo que solamente se podía imprimir de un carácter, si no mal recuerdo, de tipo char, de tipo double y de tipo int. Para este caso lo que hice fue crear un vector y la mayoría de los vectores que están aquí están hechos de tipo string. String es decir, cadena de letras, cadena de palabras. Principalmente en mi main principal lo que hice fue establecer unos casos, en concreto tres casos, los cuales definirían, primero que nada, mostrar la lista de las esferas robadas clasificadas por precio y color, el cual caso aquí está. Aquí tenemos este caso, como lo podemos ver. Principalmente creé una estructura de vector dinámico. Cabe recalcar que el vector en este caso es dinámico. Con muchas esferas. En este caso introducí un total de 5 datos. Principalmente lo que aquí hice fue con un ciclo for. Lo que hicimos más que nada es imprimir todo el vector de tipo string, tomando en cuenta también lo que viene siendo los saltos de los espacios, las tabulaciones. Principalmente, una vez teniendo ya esto, se le solicitaría al usuario que para una simulación más exacta de lo que vendría siendo el robo, se escogiera un valor a eliminar de lo que viene siendo esta simulación de árbol binario. Con lo cual, en total, si nos podemos a contar lo que viene siendo las cinco, eh, las cinco artículos que se encuentran dentro de este vector, existiría un total de cinco casos en caso de que se quisiera eliminar algún elemento de dicho árbol. Por ejemplo, aquí vamos a mostrar compilando el programa para que podamos ver que funciona cada uno de los casos que muestro aquí. Principalmente yo los ordené, los clasifiqué desde un precio más barato hasta un precio un poco más elevado, por decirse así, tanto de esferas, tanto de, sí se podría decir, cuernos. Aquí ya nos está mostrando los resultados de la compilación debidamente. Y bueno, aquí nos muestra cuál es la estructura en la cual queremos revisar. En este caso, como lo mencioné y como estoy explicando la estructura de lo que vendría siendo las esferas, mostramos el número 1. Y aquí simplemente, para una simulación un poco más exacta, como ya lo mencioné, podemos escoger el elemento que nosotros queramos de este árbol y lo podemos eliminar. En este caso, para que se alcance a notar un poco más la diferencia de la eliminación, lo vamos a hacer varias veces. Por ejemplo, empecemos con el dato número 3 de lo que vendría siendo el árbol. Aquí nos muestra un árbol, como vendría siendo el dato que nosotros quisimos eliminar, en este caso sería el 3. Nos estaría mostrando un árbol binario o la simulación de un árbol binario, como ya lo mencioné, pero en este caso sin el elemento número 3, es decir, la esfera plástica con confeti transparente de precio 1000. Por ejemplo, podemos también eliminar el elemento 1 tal vez. Aquí nos muestra, como ya lo mencioné anteriormente, lo que viene siendo el árbol, pero sin el elemento 1. Aquí este 1 que se alcanza a ver, no sé si vaya a causar un poco de confusión, simplemente es de la opción del 1 al 5 que nosotros hemos elegido. Por ejemplo, aquí ya nos está mostrando lo que viene siendo el árbol, exactamente igual, pero sin el elemento número 1. Aquí nuevamente, esta vez, ¿qué les parece si eliminamos el elemento 4?
Aquí ya nos estaría mostrando lo que viene siendo un árbol nuevo, pero mostrándonos cuál es el elemento que nosotros decidimos eliminar. En este caso sería el 4. En este caso, simplemente lo que hice fue predefinir la mayoría de las cosas. Fue predefinir la mayoría de las cosas, de los objetos que se iban a ocupar. Y pues para el caso número 2, también lo predefinimos. Lo único que no fue predefinido fue lo que queríamos eliminar. En este caso, por ejemplo, también podemos ver que aquí cree, bueno, hay que mencionar que para cada una estructura de vector dinámico, cada que se escogió un caso, simplemente lo que hice es crear uno, pero imprimiéndolo sin el elemento que el usuario desee. Por ejemplo, lo mismo hice para los cuernos. Y también aquí hay un caso en concreto para cada elemento del árbol que se quiere eliminar. En este caso hice un árbol de una forma diagonal hacia abajo, se podría decir diagonal hacia abajo. Y aquí nuevamente vamos a mostrar la compilación del debido programa para que se pueda ver. Igualmente lo que hice aquí fue crear vectores dinámicos de tipo string, como lo podemos ver. Lo que hicimos aquí es, a ver, lo que se hace aquí es simplemente crear vectores dinámicos de tipo string y simplemente lo que se hace es imprimir un vector nuevo sin el elemento el cual nosotros escogimos cada vez que el usuario escoja alguna de estas opciones. Como podemos ver, los elementos son ampliamente distintos y por ejemplo aquí vamos a mostrar lo que viene siendo los elementos de cuerno de chivo, del árbol cuerno de chivo. Por ejemplo, en este caso me gustaría eliminar el elemento número 4 y simplemente, como ya lo mencioné anteriormente, lo único que se hizo fue predefinir y usar datos de tipo string, que se podría decir que fue lo más trabajoso, si se podría decir, si se podría tomar por eso. También estuve pensando en si podía usar una función llamada return de lo que vendría siendo la librería de, ¿cómo se llama? La librería de vector, que simplemente lo que hace es imprimir todo este árbol, pero lo imprime en un orden de modo reversa. Pero tomando en cuenta que ya lo definí, pues no considero que fuera necesario. Por ejemplo, pues ya aquí en este caso ya estaríamos mostrando que queremos eliminar el elemento número 2. Y como podemos comprobar aquí en el árbol, pues ya no se encuentra. Y bueno, en eso consistiría todo lo que viene siendo el programa de las esferas y los cuernos de chivo. Pues espero sea muy comprensible de mi parte y pues gracias por su atención. Hasta luego y buen día.